Keisha Brown. En la tranquila noche del 19 de octubre de 2004, Keisha Brown, una madre de 28 años, fue encontrada sin vida en su casa en Las Vegas. Su cuerpo había sido tremendamente golpeado e indecentemente violado. La policía se quedó con escasas pruebas y sin sospechosos a la vista. El caso se enfrió como hielo, pero los detectives nunca olvidaron a Keisha. Como saben, amigos, Las Vegas es una ciudad que nunca duerme. Es la ciudad más poblada del estado de Nevada, con sus icónicos casinos, entretenimiento de clase mundial y una vida nocturna interminable. No es de extrañar que este oasis del desierto se haya convertido en un patio de recreo para adultos en busca de emociones. Pero más allá del brillo y el glamour se encuentra una historia fascinante, desde los primeros días de los mafiosos y las bailarinas hasta la transformación moderna en una capital de entretenimiento global. Es dentro de esta fascinante ciudad que se desarrolla un brutal caso de asesinato. Keisha nació a mediados de la década de 1970, pero gran parte de su vida está envuelta en misterio. No se sabe mucho sobre sus primeros años, ya que hay poca información sobre los nombres de sus padres, la escuela a la que asistió o si tenía o no hermanos. Pero lo que es seguro es que era una joven madre que vivía en un modesto apartamento en la bulliciosa calle East Flamingo en el año 2004. Su hija Kalia era su orgullo y alegría, y hubiera hecho cualquier cosa para asegurarse de que su pequeña tuviera una vida mejor. Lo que hacía exactamente Keisha para llegar a fin de mes también es desconocido, pero lo que es evidente es que era una sobreviviente. Una mujer que se negaba a dejarse vencer por la vida. En ese momento, Keisha también estaba en una relación con un hombre que solo fue identificado como su novio y cuya conexión con Kalia permanece desconocida. Los eventos del 19 de octubre de 2004, que sucedieron un martes, quedarían grabados para siempre en la memoria de aquellos que conocían a Keisha. Ese día, varios testigos vieron a un desconocido llegar en un sedán rojo y estacionarse frente a su apartamento. Nadie sabía quién era ni cuáles eran sus intenciones, pero no perdió tiempo en entrar al apartamento de Keisha. No está claro dónde estaba la hija de Keisha en ese momento, pero no estaba cerca y se encontraba a salvo lejos del apartamento. Durante varios minutos, el hombre estuvo dentro y luego salió con una bolsa de lona en la mano. Corrió de regreso a su auto, encendió el motor y se alejó a toda velocidad en la noche, dejando a su paso un rastro de especulaciones. Aquellos que lo vieron lo describirían más tarde como un hombre negro de constitución robusta. 7 minutos antes de las 7 de la tarde, el novio de Keisha se dirigió a su apartamento, ansioso por ver a su amada. Sin embargo, cuando tocó la puerta, no hubo respuesta. Frunciendo el ceño, intentó el picaporte y, para su sorpresa, giró fácilmente en su mano. Con un presentimiento ominoso, empujó la puerta y entró al apartamento. El silencio lo recibió y su voz resonó a través del apartamento vacío mientras llamaba a Keisha, pero seguía sin haber respuesta. Fue en ese momento cuando su ansiedad comenzó a aumentar con cada paso que daba. Registró el apartamento, moviéndose de habitación en habitación, y fue en el baño donde la encontró. Yacía inmóvil en la bañera, oculta bajo un montón de ropa. Con un sobresalto de shock, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Ella no se movía, y al acercarse, pudo ver que no estaba respirando. También vio sangre y se dio cuenta de que la habían apuñalado. Buscó su pulso, pero no encontró ninguno. El corazón del novio de Keisha latía rápidamente al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que tenía que actuar rápido si había alguna esperanza de salvarla. Así que dio la alarma como loco, y, en cuestión de momentos, vecinos preocupados comenzaron a entrar al apartamento, alertados por el alboroto. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de caos y confusión, mientras varias personas llamaban frenéticamente a la línea de emergencia para informar lo que había sucedido. El tiempo parecía detenerse mientras esperaban que llegara ayuda. A las 7:13 de la noche, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas
fue informado del incidente y se apresuró al apartamento. Los paramédicos también llegaron a la escena, pero era demasiado tarde. Keisha estaba más allá de la salvación. Su cuerpo fue cuidadosamente retirado del apartamento y llevado para la autopsia. En el momento en que los detectives llegaron a la escena del crimen, supieron que tenían mucho trabajo por delante. Recopilaron meticulosamente pruebas de ADN en la escena, que guardaron sabiendo que podría ser la clave para desentrañar el misterio. También comenzaron a interrogar a cualquier persona que pudiera haber visto u oído algo, incluido el novio de Keisha. Fue durante uno de estos interrogatorios que escucharon sobre el extraño hombre en el sedán rojo que había sido visto visitando el apartamento de la joven, según testigos presenciales. Los detectives no podían quitarse la sensación de que este hombre estaba involucrado en la muerte de Keisha, pero todo lo que tenían era una descripción vaga de su apariencia. Nadie había logrado verlo bien, y no había grabaciones de vigilancia en el área que pudieran ayudar a identificarlo. Sin embargo, los detectives se negaron a rendirse. Recorrieron el vecindario, tocaron puertas y hablaron con cualquier persona que pudiera tener información. Sabían que cada pista, por pequeña que fuera, podía ser la clave para resolver el caso. Pronto se revelaron los resultados de la autopsia de Keisha y los hallazgos fueron perturbadores. La oficina del forense del condado de Clark, que realizó la autopsia, concluyó que había sido estrangulada hasta la muerte en un homicidio brutal. Pero eso no fue todo. La autopsia también mostró que Keisha había sido agredida, apuñalada y golpeada. La noticia envió ondas de choque a través de la comunidad mientras la gente intentaba asimilar la brutalidad del crimen. La búsqueda del perpetrador continuó, con las fuerzas del orden sin dejar ninguna piedra sin voltear en su búsqueda de justicia. Trabajaron incansablemente día y noche para resolver el caso, pero los detectives no podían evitar preguntarse quién era ese hombre misterioso y qué sabía sobre la muerte prematura de Keisha. A pesar de sus incansables esfuerzos, el caso quedó sin resolver, dejando a la familia de Keisha en duelo por su pérdida, luchando con la pregunta de quién había acabado con su vida de manera tan brutal. Después de largos años acumulando polvo, el caso sin resolver de Keisha por fin tuvo una segunda oportunidad cuando fue asignado a la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. En agosto de 2022, el departamento decidió revisar el caso, reuniendo a algunos de los investigadores más experimentados para trabajar en él. A medida que el equipo comenzaba a analizar los detalles del caso, el detective Dan Long descubrió una nueva pista que había sido pasada por alto anteriormente. Reconoció un patrón que había encontrado en algunos casos que había investigado en 2005. El detective Dan había trabajado previamente en un caso que involucraba el asesinato de 3 mujeres jóvenes no relacionadas en diferentes ocasiones. Las 3 mujeres fueron asesinadas de manera similar y sus cuerpos habían sido dejados de la misma forma. Un hombre llamado Norman Flowers había sido el culpable en los 3 casos y en ese momento cumplía 3 cadenas perpetuas en prisión. El historial criminal de Norman era una aterradora y espeluznante historia de terror. Durante los primeros meses de 2005, se embarcó en una ola de robos que se convirtieron en ataques violentos. Su primera víctima conocida fue Sheila Quarles, de 18 años, hija de su exnovia Debra Quarles. Norman había pasado un total de 10 años en prisión y había obtenido la libertad condicional 2 veces. Solo le tomó alrededor de 20 días después de su última liberación para asesinar a Sheila. El 24 de marzo de 2005 irrumpió en el apartamento de Sheila y la atacó salvajemente en el baño. La golpeó brutalmente y luego la estranguló hasta la muerte. Para añadir insulto a la herida, dejó su cuerpo boca arriba en la bañera llena de agua caliente. Antes de huir de la escena, se llevó su teléfono celular, tarjeta bancaria y joyas. En las semanas siguientes, Norman interpretó el papel de un exnovio solidario, incluso llegando al extremo de recomendar asesoramiento a la afligida Debra. Poco sabía ella que el monstruo responsable del asesinato de su hija estaba justo bajo su nariz. El 4 de mayo de 2005, más de un mes después del incidente,
Norman volvió a atacar. Esta vez, apuntó no a una, sino a 2 mujeres en el espacio de solo 8 horas. Primero irrumpió en el apartamento de Mary Lee Coote, una mujer de 45 años que tuvo la desgracia de cruzarse con un criminal depravado. Norman la golpeó, agredió y al final la estranguló hasta la muerte. Pero no había terminado aún. A medida que avanzaba la noche, se abalanzó sobre otro apartamento perteneciente a Rena González, de 25 años. Al igual que Mary Lee antes que ella, Rena no fue rival para la ferocidad del ataque de Norman. Fue agredida y estrangulada con un cable telefónico. Norman fue interrogado por la policía unos días después, pero negó cualquier participación en los espeluznantes asesinatos. Sin embargo, sus mentiras no fueron rival para el poder de la evidencia forense. Con la ayuda del ADN encontrado en el cuerpo de Mary Lee, los detectives lograron atraparlo. El 6 de junio de 2005, su reinado de terror llegó a su fin y fue arrestado y acusado del asesinato de Mary Lee. Las pruebas contra Norman eran abrumadoras y las autoridades también pudieron vincularlo a los asesinatos de Sheila y Rena. En 2008, Norman fue a juicio por el asesinato de Sheila. Los fiscales pidieron la pena de muerte en su contra, pero los miembros de la familia de Norman suplicaron a los jurados que le perdonaran la vida. Testificaron que Norman había sufrido abusos físicos y sexuales en su infancia, lo que lo habían dejado traumatizado e inestable. A pesar del testimonio de su familia, los jurados encontraron a Norman culpable y lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En agosto de 2011, recibió 2 cadenas perpetuas adicionales por los asesinatos de Mary Lee y Rena. El corazón del detective Dan latía aceleradamente mientras revisaba los detalles de los espeluznantes crímenes de Norman. Sentía en lo más profundo de su ser que el asesinato sin resolver de Keisha estaba de alguna manera conectado con este hombre. Sabía que necesitaba pruebas concretas y que las pruebas de ADN eran la única forma de confirmar sus sospechas. Con un sentido de urgencia, el detective Dan empaquetó rápidamente las pruebas del caso de Keisha y las envió al laboratorio de ADN. No podía esperar para recibir los resultados. El pensamiento de por fin brindarle un cierre a la familia de Keisha después de todos esos años lo impulsaba hacia adelante. No se ha revelado qué piezas de evidencia se enviaron para ser analizadas. Los días se convirtieron en semanas y el detective Dan y su equipo se volvieron cada vez más ansiosos. Sabían que encontrar al asesino de Keisha era crucial, no solo para hacer justicia, sino también para su propia tranquilidad mental. Por fin, el 21 de diciembre de 2002 llegó la llamada que estaban esperando. Los resultados estaban listos y eran concluyentes. La evidencia del caso de Keisha era una coincidencia con el ADN de Norman. Después de años de búsqueda, habían atrapado al culpable y apenas podían creer que lo habían tenido frente a sus narices todo ese tiempo. Con la evidencia disponible, también quedó claro que Keisha había sido la primera víctima de Norman. A partir de este punto, los detectives comenzaron a formular un plan para llevar a Norman ante la justicia por el asesinato. No tuvieron que buscarlo, ya que estaba encerrado en la prisión estatal de High Desert en Nevada, donde estaba cumpliendo sus 3 cadenas perpetuas. El 23 de febrero de 2023, el detective obtuvo una orden de arresto para Norman. Los cargos eran graves e incluían asesinato con un arma mortal, agresión sexual con un arma mortal y robo con un arma mortal. Los detectives estaban decididos a asegurarse de que Norman pagara por sus crímenes contra Keisha, sin importar dónde se encontrara. A medida que se difundió la noticia del arresto de Norman, se llevó a cabo una reunión informativa policial el mismo día. La familia de Keisha fue invitada a asistir y su hija, Kalia, llegó con el corazón pesado. Visiblemente conmocionada y emocionada, con lágrimas corriendo por su rostro, expresó gratitud hacia la fuerza policial por brindarle un sentido de cierre. Nancy M. Sievers. En una fría mañana de invierno del 2 de enero de 1983, Nancy McKeevers, de 28 años de edad, murió en su casa en el vecindario de Durham, en el condado de Washington, en Oregón.
No se sospechaba de ningún acto criminal y se creía que se había quitado la vida. El caso se enfrió como nieve, ya que se creía que era un suicidio, y la familia intentó reconciliarse con la muerte de Nancy. Después de 40 años, surgieron nuevas pruebas que cambiaron por completo el rumbo del caso. El condado de Washington forma parte del área metropolitana de Portland y es el segundo condado más poblado de Oregón, que cuenta con un total de 36 condados. Lejos de las bulliciosas ciudades, el impresionante paisaje y la exuberante vegetación que rodea el área son una de las principales razones por las que la gente encuentra comodidad en el condado de Washington y eligen establecerse allí. Las colinas y montañas que envuelven el paisaje majestuoso, las personas amigables y las casas de estilo antiguo son el encanto de esta región. Con alrededor de 600,000 habitantes, es el condado de Washington más poblado de Estados Unidos, con una comunidad culturalmente vibrante y una gran cantidad de opciones para actividades recreativas como senderismo, paseos por la naturaleza y pesca. Ofrece un refugio para las personas que buscan alejarse de la agitación de la vida diaria. Pero tristemente, también guarda oscuros secretos, y es aquí donde tiene lugar nuestro segundo caso de hoy. Nancy McEvers nació en Oregón en 1955. Su madre, Lenore Pepper, de 97 años, estaba acostumbrada a escuchar la palabra dulce y hermosa cuando la gente hablaba de su hija. Tanto las personas que la conocían desde hacía años como las que recién la conocían, se referían a ella como una persona amigable. Nancy era cercana a sus dos hermanas. Siendo la hermana del medio, era amada tanto por su hermana mayor, Janet Eglitis, como por su hermana menor, Diane Grill. A menudo actuaba como mediadora entre su madre y sus hermanas. Su naturaleza amorosa y cuidadosa junto con su personalidad extrovertida eran las razones por las cuales las personas adoraban interactuar y pasar tiempo con ella. Siempre había sido la más maternal entre sus hermanas y sus instintos maternales eran realmente fuertes. Así que cuando se casó con Randall "Randy" McEvers y tuvo un hijo, realmente disfrutó ser madre. Era algo que todos sabían sobre ella. Amaba ser madre. El amor de Nancy hacia su propio hijo y hacia sus hermanas llevaba adelante los sueños de la infancia de las hermanas, ya que las tres habían planeado criar a sus hijos juntas. Coincidentemente, las tres hermanas tuvieron a sus primeros hijos con una diferencia de 18 meses entre sí. El plan de brindarles una crianza feliz y unida ya estaba en marcha, pero en un giro trágico quedaría incompleto al final. El 2 de enero de 1983 fue una fría mañana de invierno en el hermoso condado de Washington, en Oregón. Alrededor de las 10:38 de la mañana, la policía recibió una llamada de Randall McEvers, quien parecía angustiado porque su esposa se había quitado la vida. Los oficiales del sheriff del condado de Washington llegaron a la cuadra 17,300 de Southwest Rivendell Drive, ubicada en el vecindario de Durham, que en ese entonces no formaba parte del condado de Washington, pero fue incorporada después de 1983. Los oficiales de policía, con la ayuda de la Oficina del Médico Forense del Estado de Oregón, el Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Oregón y la Oficina del Médico Forense del Condado de Washington, encontraron el cuerpo de Nancy McEvers, con una herida de bala en la cabeza. A pesar de la gravedad de la herida y las escasas posibilidades de que Nancy sobreviviera, los paramédicos se apresuraron a llevar a Nancy a un hospital cercano. Casi de inmediato fue declarada muerta. A simple vista, la muerte de Nancy McEvers se confirmó como un caso de suicidio. Los investigadores encontraron y confiscaron un revólver Smith & Wesson de la escena del crimen. Fue solo cuando la policía comenzó a interrogar a las personas que empezaron a surgir inconsistencias. Cuando supuestamente ocurrió el suicidio, Nancy estaba en casa sola con su esposo de 30 años y su hijo de 1 año. La escena del crimen hizo que los detectives se preguntaran si el suicidio ocurrió en un espacio cerrado o si Randall fue testigo de ello. El interrogatorio que siguió encendió las alarmas.
La policía tuvo que esperar el informe forense para llevar adelante la investigación. Cuando recibieron el informe, el caso de Nancy McKeevers resultó ser mucho más complejo de lo que la policía había anticipado. Siguiendo el informe de la autopsia, las pruebas forenses y las pruebas balísticas, a los investigadores no les llevó mucho tiempo entender que había algo más en juego allí. El informe médico del Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Oregón reveló pronto que el caso no podía haber sido un suicidio. Había demasiadas cosas que no cuadraban. Una persona que ha disparado recientemente un arma tendría residuos en las manos y la ropa, los cuales se detectan levantando muestras y procesándolas para comprobar la presencia de partículas fusionadas de plomo, antimonio o bario. La primera inconsistencia fue que Nancy no tenía residuos de pólvora en las manos. Pero esto no probaba nada directamente, ya que los residuos solo se pueden detectar dentro de las 6 a 8 horas posteriores al disparo y pueden eliminarse fácilmente por estar en contacto con otras cosas. Por lo tanto, aunque fue un descubrimiento importante, no fue suficiente. La segunda inconsistencia surgió cuando los médicos forenses informaron que la herida de Nancy era demasiado amplia para que fuera un caso de suicidio. Cuanto más amplia es la herida, mayor es la distancia entre la pistola y la persona. Además, también se mencionó en el informe que las partes rasgadas en su ropa indicaban que Nancy estaba luchando o tratando de defenderse. Nancy había estado sola en casa con su esposo Randall y su hijo de 1 año. Randall no mencionó la presencia de ninguna otra persona ni casos de entrada forzada, por lo que naturalmente la policía encontró a su principal sospechoso. Los detectives iniciaron su interrogatorio con Randall. Después de darles detalles básicos, él confesó que él y Nancy estaban luchando por el arma y durante ese caos no recordaba quién había apretado el gatillo. Cuando la policía presionó e hicieron las preguntas nuevamente, Randall retiró su declaración, cambió la historia y presentó una nueva versión a los oficiales. Le dijo a la policía que acababa de entrar a la habitación cuando Nancy estaba apretando el gatillo. No había posibilidad de lucha, ya que ella misma ya se había disparado cuando Randall entró a la habitación y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ambas versiones eran exactamente opuestas entre sí. Era importante descubrir qué había sucedido realmente. Así que los detectives se acercaron a las personas cercanas a Nancy, incluyendo sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Todos sospechaban que Randall tenía algún tipo de participación en su muerte. La policía solo quería un poco más de evidencia para entender la situación y construir un caso sólido contra el esposo de Nancy. Así que la policía llamó a Randall para interrogarlo nuevamente 2 días después del interrogatorio inicial, pero no lograron que confesara. Los padres de Randall luego se presentaron en la estación de policía y les aseguraron que su hijo estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia, pero Randall no se presentó para la prueba programada. Para abril, dejó de cooperar por completo con la policía. Sin ninguna otra pista ni nueva evidencia, la policía consideró el caso del supuesto suicidio de Nancy McKeevers como sin resolver. Una semana después del funeral de Nancy, informaron a los miembros de su familia que las sospechas de acción criminal no habían llevado a ninguna parte y que no había más pistas en el caso. Así que la familia hizo todo lo posible para dejar atrás este oscuro capítulo. Después de su muerte, en 1983, no solo su hijo fue privado de todo el amor que Nancy tenía para dar, sino que toda su familia cambió para siempre. La noticia afectó profundamente a su familia. Nancy era una parte tan importante de sus vidas que nunca volvieron a ser los mismos después de que se fuera. Cuando la familia de Nancy se enteró de su muerte, no podían creerlo. Era una persona alegre y tranquila que disfrutaba cada momento de criar a su hijo. Pensar que Nancy se disparó a sí misma estando su hijo en la casa era incomprensible para su familia. Ella nunca habría hecho algo así, que la separara de su hijo de manera tan definitiva. Lenore Pepper, la madre de Nancy, tenía dudas sobre la muerte de Nancy y sospechaba de Randall, pero no podía decir nada al respecto. Ya había perdido a su hija,
y después de que la policía les dijera oficialmente que no se sospechaba de homicidio, Lenore dejó que sus sospechas se desvanecieran. No había cargos contra Randall, y él era responsable de criar a su hijo de 1 año. Lenore no quería revolver algo que no sabía cómo manejar. Tenía fuertes dudas sobre Randall, pero se mantuvo en silencio para proteger a su nieto, por si acaso sus confusiones y preguntas resultaban ser falsas. No solo la madre de Nancy, sino todos los que conocían a Nancy pensaban que no podía haber sido un suicidio. Pero sin ninguna confirmación de los investigadores, sus dudas seguían siendo dudas. La hermana de Nancy creía que fue un terrible accidente que nunca debió haber ocurrido. Tenía solo 28 años cuando murió. Sus sueños, aspiraciones y toda su vida desaparecieron en un segundo. El caso de Nancy McEvers había estado cerrado durante tanto tiempo que nadie esperaba que fuera reabierto por los detectives en agosto de 2022. Los oficiales asignados a la unidad de crímenes violentos fueron los encargados de las investigaciones de casos sin resolver. Cuando revisaron el expediente de Nancy McEvers, supieron que la justicia debía prevalecer. El mundo ni siquiera sabía que Nancy no se había suicidado, fue asesinada a sangre fría. Antes de avanzar, la policía revisó la evidencia recopilada anteriormente. El detective Anel Serik, parte del equipo de investigación, calificó el caso como mal investigado. El trabajo policial de los oficiales en los años 80 no fue exhaustivo, y como el detective a cargo desde 1983 ya había fallecido, no había forma de saber por qué los oficiales dejaron que este caso se enfriara durante tantos años. La evidencia recolectada en 1983 fue sometida a nuevas pruebas por la Unidad de Ciencia Forense de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, y el informe forense resultó ser exactamente igual que el anterior. Se descartó por completo la posibilidad de que la muerte de Nancy fuera un suicidio. La policía ahora creía que este caso tenía un ángulo de violencia doméstica que resultó en la muerte de Nancy McEvers. Los investigadores no dieron a conocer en los medios una descripción detallada de las nuevas pistas exploradas debido a la preocupación por la privacidad de la familia. La policía llevó a cabo entrevistas con alrededor de 20 personas, algunas de las cuales eran agentes, detectives, bomberos y miembros de la familia que estuvieron presentes en la escena en 1983 o estuvieron estrechamente involucrados en el caso. Incluso después de 40 años, la historia de Nancy seguía viva, y ello se hizo evidente a medida que surgieron evidencias adicionales después de todos esos años. El expediente de Nancy mencionaba que cuando la policía entrevistaba a personas que conocían a Nancy y a Randall, revelaron que él había estado planeando matar a Nancy porque ella quería divorciarse y dejarlo. Anel Serik, uno de los investigadores del caso, mostró su confusión sobre la falta de acción tomada en los años 80 a pesar de la evidencia directa. Dijo, ¿por qué hicieron lo que hicieron? No puedo decírtelo. Pero todo estaba encajando y Randall se estaba convirtiendo poco a poco en el principal sospechoso del asesinato de Nancy McEvers. En ese momento, Randy vivía en Tigard, una ciudad en Oregón, a 16 kilómetros al sur de Portland. La policía se acercó a su casa en enero de 2023 y lo interrogaron sobre el incidente. Él les dijo a los detectives que había pasado por hipnoterapia para olvidar todo lo relacionado con ese día. A estas alturas, la policía ya tenía suficientes pistas y querían que la familia de Nancy obtuviera un cierre real, así que después de la entrevista con Randall, remitieron el caso a la oficina del fiscal del distrito del condado de Washington para su revisión. La información con la que la familia de Nancy había vivido durante 40 años resultó ser falsa. Aunque había habido suficientes giros en el caso de Nancy McEvers hasta este punto, la policía se sorprendió al descubrir que Randall se había quitado la vida el 8 de febrero de 2023. También dejó una nota en la que negaba cualquier responsabilidad en la muerte de Nancy. Aunque la oficina del fiscal del distrito no pudo revisar el caso después de la muerte de Randall, la policía creía que esto era un cierre en sí mismo. Después de la muerte de su principal sospechoso, el caso de Nancy McEvers se cerró.
Fue un shock cuando la policía se puso en contacto con Lenore en agosto de 2022. No podía creer que sus sospechas sobre la muerte de su hija hubieran sido ciertas todo el tiempo. La madre de Nancy, Lenore, mostró su gratitud a los oficiales de policía por llevar el caso hasta el final. Deseaba que el padre de Nancy estuviera vivo para presenciar el cierre de la historia de su hija. Al enterarse del suicidio de Randall, Lenore Pepper dijo: «Siento que obtuvimos justicia, pero como dije, de una manera muy extraña. Pero a mi edad, no sé si hubiera podido pasar por un juicio todos los días, así que tenemos que aceptarlo. Eso es todo lo que podemos hacer». Nancy era amada por todos, por lo que la noticia de su brutal asesinato despertó múltiples emociones. Su hermana declaró que volvieron a sentir todas las emociones una vez más, pero toda la familia creía que el suicidio de Randall era tanta evidencia como un juicio real en el tribunal. Él negó cualquier participación en la muerte de Nancy, pero su propia muerte resultó ser la aceptación que la familia de Nancy había estado esperando durante 4 décadas. «Estábamos renuentes a pasar por un juicio y ser sometidos a un proceso», dijo Diane Grill, la hermana menor de Nancy. «Fue difícil. Han sido 40 años difíciles. Como dijo mi hermana, ahora tenemos las respuestas porque necesitamos ponerle fin». La familia de Nancy está compartiendo la noticia con más seres queridos y planean realizar un servicio conmemorativo en su honor. Después del impacto de descubrir que su querida Nancy fue asesinada después de 40 años, han experimentado un nuevo dolor y trauma. Aún así, toda la familia estaba agradecida con el equipo de investigación que hizo justicia por ella. Durante 40 años, la familia de Nancy creía que ella había puesto fin a su propia vida, pero pocos sabían que sus dudas iniciales sobre su muerte eran todas válidas y condujeron directamente a la respuesta de que el esposo de Nancy la había matado. Aunque el caso está cerrado ahora, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Washington siguen abiertos a obtener más información sobre la muerte de Nancy McKeevers. Quieren que cualquier persona con información nueva y relevante se presente y llame a los detectives para hacerle justicia a Nancy, quien se creía que estaba muerta por elección todos estos años. ¿Crees que Randall mató a su esposa? ¿Por qué crees que los detectives en los años 80 no presentaron un caso sólido contra Randall? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,